Hola, mi nombre es Ángel Martínez, ingeniero de automatización. En esta ocasión se hablará acerca del lenguaje SFC para autómatas programables de la familia Logic 5000. SFC, al igual que algunos otros lenguajes de programación ya conocidos para PLCs, se encuentra dentro del estándar IEC 61131 apartado 3. Es un lenguaje de programación basado en métodos para describir una secuencia de eventos, por lo cual a través del mismo son fácilmente realizables la mayoría de procesos secuenciales. Se representa de forma gráfica y utiliza una serie de pasos y transiciones para controlar el flujo del programa. En este caso, las secuencias pueden tener convergencia o caminos divergentes. Es decir, se puede llegar desde varios estados de mi proceso hacia un estado en específico, o bien se puede partir desde un estado de mi proceso hacia diversos estados según las condiciones programadas. A continuación se presentará un ejemplo de los principales elementos contenidos dentro de una programación mediante SFC. En este caso, normalmente, si mi proceso es secuencial, lo ideal sería separarlo en pasos. Normalmente, el inicio de mi secuencia estaría marcado por el paso inicial. Es aquel que se encuentra en la parte superior, por ejemplo, que está marcado acá como iron. Si yo quisiera avanzar del paso inicial hacia el paso siguiente, normalmente tendría que ocurrir una transición. La transición está compuesta por el identificador de transición y por la condición de la transición. Nos damos cuenta, para la condición de la transición, inclusive nosotros podríamos colocar modificadores del tipo booleano. Por ejemplo, acá tenemos una condición AND, una condición OR, por ejemplo, o una negación. O inclusive también podríamos trabajar con números enteros o reales, realizando comparaciones, como en este caso. Una vez que llegamos a cierto paso, si es que es requerido, sobre ese paso se pueden llevar a cabo un conjunto de acciones. Finalmente, las acciones son las que ya estaríamos tomando nosotros directamente para activar o desactivar nuestras salidas del PLC. Existen diversos tipos de acciones, cada una de ellas pues, se va a comportar de distinta manera. Por ejemplo, la acción con el identificador N significa que es una acción que únicamente se va a ejecutar durante la activación del paso. En cualquier otro caso, esa acción se estaría deshabilitando. Por ejemplo, tenemos la acción del tipo S. Significa que esta acción se va a ejecutar permanentemente hasta que se le indique lo contrario, es decir, hasta que con alguna otra acción se le indique su inhabilitación. Otra acción que tenemos disponible sería la acción del tipo P. La forma general de representar cuando se entre, por ejemplo, en este paso, esta acción únicamente se ejecute durante un ciclo de scan. Si quisiéramos ser un poquito más específicos respecto a estas acciones que se activan o desactivan con flancos, inclusive están las acciones P0 y P1. Por ejemplo, la P1 significa que es una acción que de igual manera se estaría ejecutando en el flanco ascendente del paso, es decir, junto cuando entre al paso, hay un bit que me indica que entró al paso. Justo en la evaluación de ese flanco ascendente se ejecuta esta acción, solo en un ciclo de scan. Inclusive está la acción que se ejecuta cuando sale del paso, es decir, cuando se detecta el flanco descendente del paso. Y esta acción sería la P0. Esas son principalmente todas nuestras distintas variantes de acciones, aunque tenemos más que más adelante estaremos revisando. En este caso, otro de los elementos importantes para un SFC serían las divergencias. Normalmente, después de una transición, inclusive se puede programar que el proceso ejecute dos pasos a la vez, como en este caso. Nos damos cuenta que inmediatamente después de evaluar esta transición, se ejecuta este paso, preset batch, y prepare packaging. Existen otro tipo de divergencias, aquellas que únicamente pueden ejecutarse una sola a la vez, como en este caso.
antes de que entremos a la divergencia, es decir, antes de que después del paso preset batch decidamos si iríamos a este paso o a este. Antes de eso se colocan transiciones y de esa manera pues se logra una divergencia distinta, porque dependiendo de la transición que se cumpla, solo se va a ejecutar uno de estos dos caminos. Ya que hablamos de las divergencias, también existen las convergencias. Es decir, yo puedo llegar desde varios estados de mi proceso, como en este caso, hacia un estado en específico. Por ejemplo, acá, básicamente salimos de este paso y de este paso, justo antes de realizar una transición, justo aquí se unen, justo aquí ocurre una convergencia. Entonces, esos son los principales elementos que tenemos en SFC. Finalmente, aquí también se muestra otro elemento bastante importante. Normalmente, ya que terminó mi proceso, inclusive yo podría indicarle a mi programa, mi SFC, en qué punto estaría yo reiniciando mi secuencia, y para ello son necesarios los saltos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera indicarle que una vez que se ha ejecutado el paso inicial y que se ha evaluado su respectiva transición, reinicie la secuencia al paso 1, paso 2 o al paso inicial, por ejemplo. Simplemente se hace con un salto. Nos damos cuenta que aquí tenemos un salto desde el paso final, que es Release Devices, hasta el paso inicial, que es Iron, ¿no? Es decir, para que se vuelva a repetir nuevamente un ciclo completo, debe de cumplirse nuevamente esta transición, ¿correcto? Entonces, estos son los principales elementos con los cuales estaríamos trabajando nosotros mediante una programación en SFC. Hasta aquí con esta explicación. Estaremos continuando más adelante para realizar ejemplos de cómo aplicar ya un SFC en una programación de tipo industrial. Hasta luego. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.